Shabbat Shalom para todos, el Eterno los bendiga grandemente, los saludamos desde aquí, de Casa de Restauración, ¿sí? Casa de Restauración Monte Oreb, desde la ciudad de Presidente de Erqui, Buenos Aires, Argentina, hacia todas las naciones. Que el Señor los bendiga grandemente, gracias, ¿sí? Queremos estar con ustedes, abrimos las puertas de nuestra congregación, aunque las puertas de nuestra congregación virtual también. Para todos aquellos que están ahí buscando congregarse, escuchar la palabra, los invitamos, amén, porque Shabbat es para todos. Decía mis hermanos que lo único que nos puede, nosotros cómo podemos regenerar nuestra mente, porque Efesios 4:22 dice que debemos cambiar el espíritu de nuestra mente, por lo tanto la palabra dice que hay un espíritu en nuestra mente, hay un Ruach. Para hacer el bien, nosotros debemos comenzar toda la vida hasta que conocemos al Señor. Luego de conocer al Señor, ahora vemos que hay otra etapa. No era solamente conocer al Señor, sino que después conocerlo de verdad a través de las Escrituras. Nosotros podemos dar fe y dar gracias al Señor porque estamos en ese momento, en el camino de la restauración. Y cuando decimos restauración es volver al original, ¿verdad? Restaurarnos a nosotros mismos primero. Y restaurarnos a nosotros mismos es un camino, es un proceso. Y en ese proceso está el saber qué es el bien y qué es el mal. Porque hasta que no tenemos contacto con la Torá, con las Escrituras, con las enseñanzas de Yeshua en su verdadero contexto, y entendiendo y con las ganas, con las ansias de saber, no tenemos revelación. Porque sin Torá nosotros no tenemos Ruach HaKodesh, no está el Espíritu Santo. Y ese es el tema para algunas personas, porque conocen Escritura pero no tienen el Ruach. Y conocer el bien, la única forma que nosotros podemos conocer el bien es de acuerdo al pensamiento del Eterno. El bien para cada uno de nosotros va a salir de la mente y el corazón de cada uno. Dijimos que siempre cuando hablamos bíblicamente de corazón hablamos de la mente. Entonces lo que cada uno se imagina que es el bien es lo que llama bien, y lo que cada uno se imagina que es el mal es lo que llama mal. Por eso es que vemos tanto desastre en el mundo, porque cada uno hace lo que le parece que está bien y realmente no está haciendo nada bien. Por eso está la corrupción, por eso están los femicidios, por eso están los asesinatos, por eso están la violencia de género, que todos los días vemos que hay denuncias. Por eso están las familias separadas, ¿cómo se dice? Distanciadas y tantas otras cosas. Y cada uno te dice, bueno, yo hice lo que creí que estaba bien. Bien dice que creyó que estaba bien, ¿no es cierto? Entonces esta es la necesidad de nosotros de conocer la Torá, de conocer la Escritura y gozarnos de ¿qué? De conocer un poco aunque sea, cada vez, y tener más ansias de conocer más. Para que venga a nosotros hoy decía porque hablaba conmigo mismo mientras me iba a la mañana, hablaba con el Señor, pero decía como esto te va a llevar a empezar a hacer las obras de bien, y para hacer las obras de bien vamos desechando las obras de mal. Desde el mismo pensamiento, porque tenemos pensamientos, podemos tener pensamientos negativos. Nosotros nos hacemos una película de lo que el otro piensa sobre nosotros, nos hacemos una película de algunas circunstancias. O sea, porque del otro lado nadie nos dijo nada, pero nosotros nos hacemos una película. Y generalmente la película no es buena, es mala. Siempre estamos pensando que el otro es locura, que el otro nos dice, está pensando en nosotros, dice de nosotros. Siempre estamos pensando de esa forma. Y eso es un pensamiento negativo. Siempre digo, no me gustan las personas que dicen no a todo. Antes de que le dé la chance a Dios de hacer un milagro, de hacer su gracia y su misericordia, dice no. ¿Por qué no? Si el Señor lo puede hacer. El no. ¿Vieron que hay personas que son rápidas para decir no a las cosas? Bueno, esa es una forma de ser. Y hasta que no comprenda, y la Torá no haga que se incline y diga sí, estoy equivocado, esa persona va a seguir siendo de esa forma. Entonces la Torá nos lleva a conocer, a ser parte de la esencia del Eterno. Yo creí siempre, dije hace mucho tiempo, sin Torá, si lo dice el Señor, es verdad y es bueno. Y yo le creo al Señor.
Yo no le creo a las personas, le creo al Señor. Si Él dice eso, porque es bueno. Entonces, si Él dice que nosotros somos hechura suya, es verdad, ¿o no? ¿Alguien lo duda? Pero no es que somos hechura suya ya, mágicamente. Ha puesto una esencia en nosotros para que nosotros trabajemos sobre esa esencia, para perfeccionarnos, para caminar en el camino de la Torá. La Torá nos salva, la Torá nos da indicios, nos enseña de cómo debemos caminar, cómo debemos andar conforme a la voluntad de nuestro Creador. Y ahí encontraremos por consecuencia el camino de ¿qué? De la restauración, de la sanidad, de la salvación. Entonces toda esa lucha interna que tienen las personas, algunos comienzan, se congregan, se dejan de congregar, no tienen constancia, no son constantes, no perseveran, y se empiezan a deslizar. Yo ya lo veo venir. Se empiezan a deslizar, primero le hacen caso a la esposa o al esposo o a las circunstancias de la vida y no van a la casa del Señor. Entonces fíjense qué difícil que es, cómo se atascan, cómo están atascados como cuando hay un piquete y no podemos pasar. Están atascados mentalmente y el atascamiento evita que venga la luz de la Torá a sus vidas. Y cuando la luz de la Torá no está en nuestras vidas, estamos en tinieblas y por lo tanto todo lo que hacemos no está conforme a la voluntad del Padre. Aunque creemos y justificamos a nosotros mismos que todo lo que estamos haciendo y la decisión que tomamos, es decir, no voy a ir porque estoy cansado, no voy a ir por esto, por lo otro. Bueno, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que es individual para cada uno. Y lo bueno que es decir, bueno, llegar Shabbat, gracias Señor por este Shabbat. Llegar Shabbat, decir gracias porque puedo estar en este Shabbat con ustedes. Poder compartir, ¿sí? como un pueblo, el Shabbat. Poder compartir, gozarnos en la intimidad de la casa del Señor. Amén. Es algo que los demás no entienden y no comprenden, que todavía les falta eso, el amor por las cosas del Señor. Principalmente amor por nuestro Padre. Amor por su palabra, saber que cada Shabbat es una convocación santa, hay que ir, no hay otro día para ir, no hay otro día, amén. Y todo lo que los argumentos, porque lo primero que viene a la mente de las personas es un silencio. Primero están vigorizantes, eufóricos, y yo siempre les digo a ustedes que observen, los dejo ir como un globo. Hasta que un momento pasa lo que a mí no me gusta que pase. Llega el día que es como que se pincha algo y sucede eso, un estancamiento y ya no están más y no vienen a buscar. Pero en esa condición pretenden cosas del Eterno. En esa condición nosotros acá estamos hablando de raíces hebreas. Shabbat Shalom, amado Roe. Shabbat Shalom, gracias, un abrazo grande, sí, un abrazo grande acá. De la familia espiritual, acá los hermanos. Gracias, Robert. Entonces, llegar a ese punto, hermanos, por eso todo lo que están haciendo es para gozarnos, ¿sí o no? Amén. ¿No estamos gozándonos? ¿No nos gozamos de estar acá? Amén. De todo lo poco que podemos llegar a hacer para el Señor, lo poco, lo mucho. De preparar y tener nuestra mente preparada, decir, bueno, esta tarde tengo que preparar el salón, esta tarde tengo que ir a hacer esto, esta tarde tengo que preparar una palabra, esta tarde tengo que perfeccionar. ¿En quién está pensando? Eso es lo que el Señor quiere. No que nos sorprenda el Shabbat, el Shabbat, y estamos no sé dónde. Bueno, eso es un proceso. Y pasar el tiempo hasta que nosotros estemos... Yo deseo el Shabbat. Estoy pensando en el Shabbat siempre. Pero el ansia de preparar, ¿no? Una fiesta. Porque alguien dijo, tenemos una fiesta todos los fines de semana. ¿No es cierto? Vivimos de fiesta en fiesta. Porque el Eterno es bueno, porque el Eterno es fiel. Y qué mejor de estar en fiesta bajo su cobertura, haciendo la voluntad del Padre. Amén. Así que realmente estoy gozoso de estar con ustedes, de poder verlos, poder compartir. Y siempre, como dije por ahí en un texto, no sé si fue ayer o antes de ayer, estamos para un propósito. Porque puede haber una necesidad y debemos estar preparados para esa necesidad. ¿Sí? Como bueno, hubo ahí
hay gente, hermanos, pidiendo oración y demás. Hay que apoyar la oración de donde estemos, desde donde estemos, ¿sí? Nosotros tenemos que salir al cruce y ser armas, utilizar nuestras armas espirituales para el servicio del Eterno, hacer el bien, pensar en el otro, dejar de hacer lo que uno está haciendo para uno mismo para atender al otro, es lo que el Eterno nos está enseñando. Amén. Eso es amor, y ese es el amor que va a brotar sobre nosotros, con los que el Señor nos riega como si fuese ese rocío o la neblina de la mañana, ¿no? El Señor nos rocía con eso cuando el Padre habla de su palabra, la Torá. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, ¿la Torá es mala? ¿La Torá es pesada? ¿La Torá es aburrida? Bueno, precisamente, gloria a Dios, porque no es así. Pero para eso deben dejar que el Eterno haga en sus vidas, abrir sus corazones, sus mentes, ser hombres y mujeres decididos, no de doble ánimo. El libro de Jacob, Santiago, habla hombre de doble ánimo, que es igual que las ondas del mar. Va y viene, viene y va y viene, viene y va. Hay algunos que son de doble ánimo, y es un espíritu que tienen, y no permiten ser sanados, no permiten, el enemigo es astuto, y los deja que observen de lejos y después los convence. No, bueno, quédate en tu casa, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es Santa Convocatoria, Shabbat. El día para congregarnos es Shabbat. Y eso es lo que dice el Señor. Amén. Todo lo demás, podemos ¿qué? Nos juntamos, oramos, cantamos, podemos juntarnos a hacer un devocional, ¿sí? Pero ese día lo hacemos como, vamos a decir, como algo aparte. Pero ¿cuál es el día que llama el Señor? Shabbat. Por eso Levítico 23, Vaikra 23 dice clarito cuándo son los días en que el Señor se hace presente. A eso sumémosle Rosh Hodesh. Amén. Bueno, amados, ¿estamos entendiendo entonces? ¿Están gozosos? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a compartir un poquito de la palabra. ¿Tienen ganas? ¿Desean eso? ¿Me ayudan? Gracias, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida, especialmente por la vida que nos das. Gracias por este día maravilloso, Señor, que ha terminado. Señor, hemos terminado los 6 días en los que hemos luchado, mi Señor, contra todo lo que se nos ha puesto enfrente, papá. Algunos han tenido victorias, algunos han tenido derrotas, pero siempre estamos, Señor, en la posición y en la voluntad de levantarnos y seguir el camino. Padre, te pedimos, Señor, en este momento tu bendición, y te damos gracias por ser parte, Señor, habernos elegido para ser parte de tu pueblo Kadosh, de tu pueblo santo. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres el que nos dio la Torá, la instrucción divina, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos comprender la Torá. Gracias, papá, en el nombre de Yeshua, por permitirnos y capacitarnos para compartir la Torá. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Abba, que no sea el hombre, sino tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, quien esté ministrando. Amén. Bueno, la parashá que vamos a compartir es Korah, ¿sí? Y ¿qué quiere decir Korah? Calvo, depilado y demás. Muy bien. Ya algunos conocen quién es Korah, ya lo hemos estudiado. Vamos a ver qué nos dice. Siempre yo leo la Torah de Met, luego comenzamos a buscar la enseñanza de Yeshua. Dice, nota sobre el orden de los sucesos narrados en la Torah. Los hechos que narra la Torah no necesariamente guardan una sucesión cronológica, porque no es función de la Torah servir como guía de eventos históricos, sino más bien su objetivo primario es transmitir una enseñanza de vida. Y justamente es ese el criterio que ella utiliza para establecer el orden en que relata los acontecimientos, porque incluso del orden en que los mismos están narrados se puede tomar una enseñanza. Amén. Bueno, acá tenemos una nota, dice, ¿cómo se explica que una sección de la Sagrada Torá lleve el nombre de un transgresor empedernido como Korah?
La Torá procura resaltar que incluso de la amarga controversia planteada por Korah podemos derivar una enseñanza productiva. Así como Korah quería ser sacerdote principal, del mismo modo, cada uno de nosotros debe procurar estar más próximo a la esencia. Dice, según ciertas opiniones, la rebelión de Korah tuvo lugar antes del episodio de los espías, narrado en Bamidbar, Números, capítulo 13. Según otra opinión, tuvo lugar después de dicho episodio, según este criterio. La Torá está planteando ambos acontecimientos en orden cronológico. Y según otra opinión, está planteado ambos acontecimientos, según otra opinión, tuvo lugar cuando los primogénitos fueron reemplazados por los levitas en el servicio divino, a causa de haber sucumbido los primeros ante el becerro de oro. Bueno, de esto, ¿qué concluimos? Tenemos que aprender a discernir y sacarlo a concreto. ¿Qué hay enseñanza en esto? Es decir, en lugar de preguntarme, yo no se me hubiese ocurrido, ¿por qué pone la Torá, tiene el nombre de un transgresor como una de las para allá? Yo digo, si lo miramos desde ese punto de vista, es porque acá hay una enseñanza. Y vamos a, entre todos, llevar esta enseñanza, que es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, en este Shabbat, ¿sí? Bueno, la historia de la rebelión de Korah es similar. La semana pasada estuvimos hablando de quiénes, de los espías. De ahí sacamos, porque acá vamos a aplicar guerra espiritual, sanidad espiritual. Para sanarnos debemos declarar que estamos enfermos. Y cuando nosotros leemos estas enseñanzas es para que nos llame la atención y vernos si realmente, como la Torá es que un espejo, si yo no me encuentro en estas circunstancias, no me traslado en el tiempo, digo, wow, yo soy uno de esos espías. Podemos llegar a esa conclusión y hemos llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Por nuestras actitudes, por nuestras dudas, porque nos dimos cuenta que también nosotros tuvimos dudas y pretendemos otras cosas del Señor y no nos sometemos a su voluntad. Bueno, a partir de Korah también podemos encontrar situaciones similares en nosotros mismos. Entonces vimos que la vez pasada, lo de los espías, los 2 espías, mejor dicho, de los 10 que tenían un mensaje negativo, el sentimiento de insuficiencia que vimos, un sentimiento de insuficiencia, de debilidad, de falta de confianza en quién, en el Eterno, de inferioridad con respecto a las naciones de la tierra, o sea, se veían inferiores. Y esto es algo que hay que sanar, que tiene que ver mucho y que en muchas personas está, hay un espíritu, un sentimiento de inferioridad, se creen menos que. Y eso es tremendo porque no nos deja crecer, porque les ha convencido la crianza que tuvieron, o sus progenitores, los que los criaron o algo, con mucha influencia, los convenció de que no puede levantar la cabeza y no es digno de, y de puntos suspensivos, digno de qué, de ir a estudiar, digno de tener una carrera, digno de tener una familia, digno de ser un mamá, digno de ser un papá. Hasta nuestros mismos progenitores nos pueden decir, bueno, te vas a casar nunca, mandan una maldición, no se dan cuenta, nos están maldiciendo. Sí, porque cuando tengas hijos vas a ver lo que te pasa. ¡Wow! ¡Qué buenos deseos! Bueno, ¿están dándose cuenta? ¿Y esto para qué es? Algo que parece, digamos así, que nos causa gracia, pero esas son las transgresiones que comete el ser humano. Y es de lo que nosotros nos tenemos que despegar. Ni siquiera en broma. Cuando estamos en una rueda de charla, de compañeros de trabajo, de amigos, hasta de hermanos, en eso hay que tener cuidado, porque se nos escapa, ¿vieron? Se escapa eso, y tiene que tener cuidado, porque ahí tiene que aprender primero a verse a sí mismo. Siempre digo, grábense cuando hablen, porque hay gente que cuando habla no se escucha, y cuando a otra persona le dice, me gritaste, me trataste mal, no, bueno, le dice, yo no te dije eso, yo no dije eso, ¿sí o no? Hay como una negación, como que no creen que son capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque solo perciben las cosas desde su punto de vista. Ahí hay algo, a eso le vamos a sumar un problemita más. No tienen empatía. O sea, largan cosas y se creen que está todo bien. ¿Por qué? Porque no ven más allá de sus narices, no tienen contemplación, no tienen empatía, no consideran lo que pueden generar cuando abren su boca. ¿Se entiende? O una actitud. Bueno,
Esas son las cosas que también nos invita la Torá a ¿qué? A sanar. Porque, ¿qué descubrimos? Dijimos, ¿la Torá mata? No. ¿La Torá aburre? No. ¿La Torá es pesada? No. La Torá libera, sana. Cuando nos enseña estas cosas nos está sanando. Nos está diciendo, esto, hijo mío, es lo que tenés que sacar de tu vida. Para que siga, para que puedas crecer como una planta. Una plantita, siempre digo a aquellos que son muy allegadas a las plantas, ¿qué hacen para que la planta crezca? La cuidan, cortan lo que está seco, lo que no sirve, para que tenga lugar, ¿qué cosa? El brote nuevo, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor quiere. Inmediatamente a mí el Rúa me lleva a Yohanan 15. Yo soy el, ¿qué? La vid, y vosotros los pámpanos. Sin mí, ustedes no tendrán, ¿qué? No son nada. Entonces, para que nosotros crezcamos en Yeshua, tenemos que cortar de nosotros mismos y comprender. Vieron que algunos se cortan el pelo, se depilan, se sacan las cejas, se quedan pelados que parecen unos sacerdotes egipcios. No sé quién las manda a hacer eso, pero bueno, algún ente espiritual las manda que se flagelen. No, bueno, de la misma cosa, de la misma forma, hay que sacarse que las cosas que nosotros vemos que son obstáculos para recibir luz. Entonces es importante prestar atención a la Torá, leer, escuchar, ¿no es cierto? Entonces acá dijimos que el sentimiento de inferioridad es aquello que a nosotros porque nos pasó algo, tenemos un espíritu ahí, una cuestión que no resolvimos y no podemos crecer. Esos espíritus, estas características, llevó a esa gente a resistir e ir contra de la voluntad del Eterno. Entonces, como si dijesen, ellos se creyeron, somos inferiores aún con las promesas de Dios. Entonces, es como yo siempre dije, sin Torah, Él dice que somos nación santa y real sacerdocio. ¿Por qué te opones a lo que dice el Señor? Siempre dije esto y oraba. Tienen que aprender a creerse lo que Dios cree de cada uno de nosotros. Porque Él cree y Él nos hizo. Somos nosotros los que no queremos creer eso. Entonces nos comportamos como los espías. Nos menospreciamos y nos quedamos y nos conformamos con poco. Porque no quiero ir más allá. ¿Sí? No me quiero comprometer más. Depende cómo la agarre cada uno. Pero el hecho concreto es que son cosas que impiden que un crecimiento. Abortan bendiciones. Entonces, por el otro lado tenemos ahora a Korah. No tiene ningún sentimiento de insuficiencia, más bien del opuesto. Una imagen que, aumentada de quién? De sí mismo. Hay como una vanagloria ahí, ¿no? Yo soy la mejor persona para ser líder de este pueblo, es lo que más o menos dijo Korah. La inflada autopercepción de sí mismo. ¿Vieron la palabra autopercepción? El otro día mi hija estaba diciendo esto, autopercepción. Eso es de ahora. Pero la autopercepción, ¿cómo se autopercibía Korah? Mejor. Bueno, eso es lo que pasa con las personas cuando dicen cosas porque se autoperciben que tienen la autoridad o lo que ellos dicen está correcto. O de 100 recetas de algo dicen, no, pero siempre le va a encontrar algo al otro. No, pero yo lo hago así, mejor, no sabes qué bueno, qué pumba. Bueno, esos comentarios que parecen inocentes están diciendo algo de la persona. Siempre lo de ellos es mejor. Siempre lo que dice es mejor. ¿Estamos entendiendo? Pero para eso necesitamos escucharnos, tener una atención especial en lo que decimos. Porque si nosotros no sanamos como esto, no podemos ser luz. Porque se nos va a escapar delante de alguien que necesita ser sanado. Y por ahí lo vamos a lastimar, lo vamos a ofender sin que nos demos cuenta. Quizás sin querer. Y lo peor de todo es que nunca nos vamos a enterar. Porque no nos lo va a decir. Por ejemplo, también, esa es la otra opción. Entonces, por eso esto es un proceso de decir, bueno, empezar a mirarme, empezar a cómo estoy pensando. Es el ejercicio que yo les invito a hacer, es hablarse a sí mismo. O sea, estar a solas, ir hablando. Bueno, yo tengo un buen rato para estar a solas y hablando. Y empezar a escucharse. El ejercicio es escucharse, cómo decimos las cosas, de qué forma, o con alguien dice, bueno, y empezar a tomar en consideración al otro.
Eso es empatía. O sea, la empatía es necesaria, porque la empatía es lo que me hace tomar consideración al otro, es lo que me hace pensar en el otro. O sea, no tiene que ser lo que yo largo, yo tengo que estar cuidando al otro. ¿Cuál es el mandamiento que me manda el Señor? Tengo que amar. ¿Qué significa? Cuidarlo, no lastimarlo. No se trata solamente de darle una migaja de pan o algo para que se cubra. Se trata de cuidarlo en todo sentido, en su integridad, ¿sí? Bueno, entonces para eso yo me tengo que sanar. Y este es un proceso. Korah, estamos hablando de alguien que el Señor dijo que él tenía que hacer un trabajo. O sea que fue alguien que apartado, un kadosh, un kadoshin. No estamos hablando de cualquiera, un kadoshin. O sea que él tenía realmente algo bueno que el Señor puso sobre él. Amén. ¿Y estamos de acuerdo en eso? O sea que no era cualquiera. Él no vio que estaba mal reclamar. No lo veía mal. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Pero él se creía que estaba bien. Amén, claro. Entonces él se puso a desafiar. Eso lo llevó a desafiar el liderazgo de ¿quién? De Moshe. Ya ahí empezó el tema. Desafiar el liderazgo. Y esto es lo que ocurre en muchos lugares. No solamente en lo que estamos hablando. En muchos lugares, en muchos estamentos. En el trabajo, en el gimnasio, en el colegio, o en los lugares donde suelen concurrir. En los hogares también. En los hogares también. O sea, De papá y mamá. hay un piquetero, hay un grupo piquetero que empieza a hacer agitar, hacerle la contra al gobierno de turno, a quien está liderando. Bueno, ese es el grupo piquetero. Ustedes lo que ven todos los días es un piquetero, no buscan justicia, están haciendo cosas que no, la verdad, no benefician a nadie. Al contrario, le hacen la vida imposible a todo el mundo. Entonces, Moshe, cuando hace esta afrenta a Moshe, como si dijese, yo sé mejor que lo divino, quiere ser mejor para conducir este pueblo, y ese soy yo. Esto es lo que estaba diciendo. Yo soy mejor que Moshe. ¿Por qué a mí no me considero? Yo lo he escuchado, hermanos, esto. Lo he visto y lo he escuchado. Y es tremendo, porque es un espíritu tremendo. En algunos lados, cuando habla de las mujeres, apunta que está Jezabel suelta, porque no se sujeta. Y en medio de las congregaciones a veces hace ese tipo de cosas. Entonces no sabe contenerse, no tiene contención, don de continencia de la lengua. La pierde la persona la lengua. Dijo lo que estaba pensando. Wow. Quiere decir que es más profundo. Ya viene pensando esas cosas. ¿Sí? Ya viene pensando esas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos sacar de nuestras vidas. Al menos considerar qué es lo que está mal. Entonces, las autopercepciones opuestas es la misma conclusión. Yo me autopercibo mejor que cualquiera. No, debo pensar de otra forma. El Señor me eligió, doy gracias porque el Señor puso su mirada sobre mí. O sea, lo opuesto a eso que tendría que ser, la humildad. Hay personas que uno dice, bueno, quiero aprender Torah. Bueno, ok, venga y congréguese. Y después no se sujeta a qué, al sistema de que tenemos, que no lo inventé yo, de qué, de enseñanza. A través de la para allá vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Bueno, no, pero no se conforma con eso. Quiere saber qué es lo que dice Apocalipsis 16, 20 a 28. ¿Me puede explicar eso? Entonces, ya hay una tendencia a qué. La rebelión. A querer dirigir qué es lo que quiere, ¿sí? El menú es este. Ah, no, pero yo quiero con papa frita. Esa elige la porción. Esa persona elige la porción que quiere. ¿Entienden? O sea, todo lo demás que coman eso, pero yo eso no lo quiero comer. Yo quiero comer esto. Bueno, ese es el espíritu del que yo les estoy hablando, que está en las personas. Ya cuando es así, antes me preocupaba, ahora me preocupo menos. Digo, realmente, mira, si quieres saber, venga, se congrega con nosotros y este es el sistema. Yo no le voy al colegio y le digo a la maestra qué quiero que me enseñen, porque si no es una anarquía. Bueno, Korah representa la anarquía, el desorden, desobediencia, desestabilización. Desestabilizar que el orden que el Eterno puso. ¿Qué es caos? Confusión y donde no hay Torah. ¿Qué estaba generando? Caos. Bueno, entonces, con los espías la gente se sintió ¿qué cosa? Ya dijimos, insuficiente, apocado, poca cosa, ¿no? Con Korah, él se sintió superior.
Y en Badimar, en Números, las historias están basadas en la realidad de la naturaleza humana. Y eso es lo que debemos aprender. El desafío de la lealtad a lo divino, en la mirada de debilidades humanas. Y son una multitud de debilidades. Con esto nosotros debemos entender que somos débiles, que somos frágiles, que no somos perfectos. Y que si el Señor puso los ojos sobre alguien y dijo, bueno, yo te aparto para este servicio, tenés que dar gracias por eso y no pretender más o mirar qué el otro tiene. Porque vieron que hay personas, y ya se los dije, que lo hacen como un chiste. Presten atención, grábense, pongan una cama y grábense y miren, observen. Yo digo, esto para usted y esto para vos. Bueno, a este le apareció un paquete grande, el otro mira, ¿y por qué él tiene más grande? Listo, coraje. ¿Están entendiendo? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué provecho por lo que vas a comer! Detrás de eso hay una maldición. ¿Por qué? Porque no sé, delante de esa persona usted no tiene, se tiene que esconder porque le está teniendo ¿qué? Envidia. Envidia. Muy bien. Entonces, aprovecho. No sé, cosas así. Imagínense, ustedes tienen en su mente cualquier cosa de estas cosas, expresiones. ¿Qué quiere hacerle sentir al otro? ¿Lo quiere hacer sentir culpable? Claro. ¿Está entendiendo? No es que de casualidad, no, te lo dije en broma. No. No es broma. Te salió desde las tripas. Y ahí vemos con quién estamos tratando. Y wow, ¿cuánto te falta, hermano? ¿Cuánto le falta al kiosquero? ¿No? O a nuestros jefes, o a nuestros compañeros, sanarse. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque la Torá nos muestra, es una luz tremenda, que dice que cuando la luz vino al mundo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Y los hombres? tomaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿desecharon qué? Lo bueno. Desechan la Torá. Entonces cuando la Torá es hablada, explicada, ¿qué hace la gente? No se congrega, no, la verdad que no, me quedo acá. ¿No es esa la señal? ¿Sin decir una palabra? No, la verdad que exige mucho Dios. Bueno, búsquese un Dios que no diga estas cosas, pero realmente la Escritura lo dice en arameo, lo dice en hebreo y bueno, un poquito también está en algunas Biblias. Pero el mensaje sobre Korah es el mismo, ¿sí o no? En arameo, en hebreo, en latín, es el mismo, ¿sí o no? Bueno, entonces no podemos negar eso. ¿Y eso para qué es la Escritura? Segunda Timoteo 3:16. ¿Alguien lo puede leer? ¿El micrófono quedó por allá? Es un versículo que yo siempre lo tuve como caballito de batalla porque nos trae a la realidad. ¿Para qué es la Torá? Porque algunos son un poco olvidadizos o nunca lo leyeron o no quieren escucharlo. Sí, si no me equivoco, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 en adelante. Bien fuerte, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Toda la escritura. ¿Qué es todo? ¿Solamente el Nuevo Testamento? No. Toda la escritura, de tapa a tapa. ¿Inspirada por quién? Por Dios. Y Muy útil bien. para enseñar. ¿Para qué es entonces? ¿Para enseñar? ¿Para qué? Para redarguir. Redarguir. ¿Qué más? Para corregir. Para corregir. ¿Qué más? Para instruir en justicia. Para instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre que dice ser hombre de Dios o mujer que dice ser mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Quiere decir que si yo no soy enseñado, no soy instruido, no soy corregido, no voy a poder pasar al otro ciclo o al otro proceso, que es de qué? Hacer buena obra. ¿Estamos? No vamos a poder hacer buena obra si no pasamos primero por ese tamiz que es la Torá. O sea, dice clarito, para redarguir, para preparar a un hombre y una mujer para que sean perfectos, no a los ojos de un hombre, sino a los ojos de Dios. Porque inmediatamente, como me dijeron una vez alguien, pero nosotros no vamos a ser perfectos nunca. Yo le dije, bueno, estás contradiciendo lo que dice Dios, pero no estás entendiendo el sentido de la perfección. Porque nosotros no vamos a ser perfectos de acuerdo a la perfección del hombre. Pero el Eterno dice que sí vamos a ser perfectos cuando nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos.
Y eso es lo que el Señor nos hace hacer. O sea, hace que una criatura pecadora, transgresora, se convierta. Alma nueva, vida nueva, criatura nueva, se convierte. ¿Y ahora qué hace? Hace las cosas que los demás dicen que son imposibles de hacer. ¿Amén? Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Porque ahí nosotros lo tenemos que encontrar. Leo de Cora, pero no es para zapatearle sobre la cabeza en la tumba de Cora. No es para maltratar su nombre, sino para aprender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. No hagan como este. Yo lo elegí para hacer cosas santas. Yo lo elegí, no lo eligió ningún hombre, pero él que quiso. Él quiso más. Él se quiso poner sobre qué, sobre otro hombre. ¿Y qué nos muestra Dios? Que Él tiene autoridad. La autoridad es Él. Y nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Si no aprendemos eso, vamos a estar siempre rodeados de círculos viciosos, murmuraciones, malos pensamientos, todo. ¿Y eso qué hace? ¿A quién le entorpece el camino? A nosotros mismos, no al que le mandamos la maldición, no sobre el que murmuramos. Porque ¿quién está viendo? ¿Quién está escuchando? Hay ojos del mismo Yahweh por todos lados. Sus malaj van y le cuentan, mirá. ¿Y el otro quién es? El enemigo. Va toda la mañanita, mirá que te traje, y viene con la lista. Acá tenés. Claro, va con las cámaras, mirá. Escuchá, mirá, los audios, todo. Bueno, está bueno que lo entendamos de esa forma. Porque entonces, ¿qué es mejor? Rendirse al Señor y empezar a transitar el camino de la restauración. Amén. Entonces dice que Korah organizó una rebelión contra Moshe y Aarón junto con Datán, Abiram, On y otros 250. Ellos reclamaron: somos todos sagrados. Entonces, ¿por qué ustedes están por arriba de nosotros? ¿Qué hicieron? Lo que hacen muchos, somos todos iguales. Delante del Señor sí, pero cuando Él pone ¿qué? Cabeza y niveles y roles. Es un orden. Es un orden. No son todos iguales. O sea que ellos con esa idea iban a entrar al lugar santísimo. Querían entrar al lugar santísimo. ¿Iban a morir? ¿O no? Sí. No, salí vengadora. No, nosotros también somos santos, vamos a entrar. ¡Pum! Se iban a caer todos, muertos. Entonces la necedad, la ignorancia trae muerte, ¿sí o no? Por eso, ¿por qué ustedes están por arriba de nosotros? Moshe estaba perturbado, Moshe estaba muy mal. Dios mismo ratifica a quien Él elige. Entonces, ¿qué dice el Señor? Traigan, ¿qué dice Moshe? Traigan una ofrenda de incienso. Moshe dice que lo escuchó y se postró. Claro. Del terror o no sé, tuvo temor. Sí. En ese momento. Porque él sabía lo que iba a pasar. Claro, lo que estaba haciendo. Dice que se postró. Hasta él mismo podía haber muerto por causa de los otros. Se postró, dice, sobre el rostro. Entonces, traigan, ¿qué dice? Traigan una ofrenda de incienso y él ¿quién elegirá? ¿Quién es él? El Eterno. Una vez más pone quién es el que dirige la cuestión. Moshe le habló a Korah: ¿por qué no es suficiente que sirvas como un levita si no quieres ser también un Cohen? ¿No te es suficiente servir al Señor? ¿Que también quieres hacer lo otro? O sea que le dio la chance de ¿qué? De arrepentimiento, de hacer teshuvá. Y no se arrepintió. Siguió para adelante. Bueno, hay hermanos, y Yeshua enseña que nosotros cuando vemos a un hermano en pecado tenemos que ir a hablarle. ¿Para qué? No para retarlo, sino para que vuelva en sí. Y si no se arrepiente, vamos con 2 testigos. Y si no se arrepiente, frente a la congregación. Y si no se arrepiente, lo invitamos a que se vaya. Esa es la ley de Yeshua. Ah, pero nadie dice aquello que dice Torah. Bueno, Yeshua que estaba aplicando Torah. ¿Sí o no? Esa es la disciplina del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la congregación esté ¿qué? Unánime, juntos. No puede haber disensión, no puede haber esos malos pensamientos, no puede haber esos egoísmos, porque nos perjudican a todos. O sea, nos atrasa. Hay falta de qué, de bendición, falta de prosperidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando no pasaba lo que el Eterno les había prometido? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué es lo que...? Y preguntaban por qué. ¿Por qué? Estaba la victoria en la batalla. Claro, ¿por qué? Porque estaba el decreto del Eterno. Yo le voy a dar la victoria. Y si no había victoria, dice, ¿qué pasó acá? ¿No fallaste, Señor? No. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a vivenciar cosas en nuestras vidas, cuando
hay cosas que tenemos que estar despiertos. Bueno, acá pasa algo raro, acá hay gato encerrado. No puede ser, yo estoy orando, estoy haciendo esto y resulta que ahora se me cae el techo, ahora se me quema esto. Esas cosas que nosotros empezamos a ver alrededor. Dios no hace las cosas, no es el que va y hace esas cosas. Estamos de repente en un ambiente medio extraño. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de escudriñarnos a nosotros mismos y buscar qué, dónde está el ratón, dónde está el sapo, ¿no? Y hay que sacar el sapo. No vamos a pelear a nadie porque ya no hacemos eso, pero ¿qué tenemos que hacer? Sanar. Tenemos que sanar, no podemos estar confrontando, tenemos que sanar esa situación urgentemente, porque estamos perdiendo ¿qué? Bendición. Y el enemigo se sirve de nosotros. Bueno, entonces vino esto, Moshe llamó a Datán y a Abiram, se negaron diciendo: tu liderazgo ha fallado, porque fracasaste en traernos a la tierra de Israel. Encima lo estaban ¿qué? Denostando. Entonces, hermanos, la rebelión tiene muchas facetas. Está Korah, él busca ser un líder en el lugar de Moshe o de Aarón, porque todos somos sagrados. Que es verdad. Datán y Abiram desafían el liderazgo de Moshe. Moshe ha fracasado en ¿qué? En conducirlos a la tierra prometida, es lo que ellos dicen. Que también es verdad, pero como en toda rebelión, mientras que las críticas son verídicas, son solo la mitad de la historia. Todos somos sagrados, pero por favor, Dios le habla a Moshe de cara a cara. ¿A quién le hablaba? ¿A todos? No. A uno. Sí. Y eso tendríamos que respetarlo. Cara a cara, tamín. El único que se podía acercar era Moshe. Digamos que eran ciegos, digamos que estaban enceguecidos por la envidia, más allá de desear lo que no les correspondía. Le echaron en cara, dice, nos trajiste al desierto. Exacto. Pero todo a Moshe. Todo lo que había hecho Moshe. O sea que todo eso estaban pensando desde antes. O sea que no era del momento, eso era de antes. ¿Vieron cuando ustedes alguien empieza a hablar y le empieza a alargar cosas que ya pasaron hace? ¡Wow! ¿Desde dónde venías trayendo rencor? ¡Wow! Y empiezan a salir todos los demonios. ¿Y eso cuándo fue? Ni me acuerdo. Usted dice: pues yo no dije eso, yo no te dije eso. O sea, empieza ¿qué? A lucubrar. La persona empieza a meterse esas cosas en la cabeza, se cree esa historia. Entonces, es verdad, Moshe no los conduciría a la tierra prometida, pero llegarán allí. ¿Y qué tal si no los sacó de Egipto? De eso no lo reconocieron, ¿no? ¿Cuál es el éxito que tuvo ese líder? Llega a la caída de la noche, por la mañana todo se olvida. No hay memoria, dice, yo les puse ahí, no hay memoria en lo que atañe a la falta de satisfacción. Los éxitos anteriores son noticias viejas. ¿Y acaso nos olvidamos de que fue falta de los espías y no de Moshe todo esto que pasó? ¿Qué estamos diciendo? Que las cosas buenas siempre se olvida la gente de lo bueno que hacemos. Siempre nos están buscando ¿qué? Las cosas malas. Siempre nos están endilgando lo que hacemos mal. Como diciendo, vos tenés que ser perfecto. Tenés que hacer todo bien. No entienden. Moshe estaba enojado, le dijo al Señor: no acepte sus ofrendas. Se dirigió a Korah: mañana a Aarón y todos ustedes ofrecerán incienso sobre brasas, cada uno trayendo incienso ante Dios. Lo hicieron así, juntándose en la entrada del Mizcán. Dios apareció a todo el grupo. En la Torá, el liderazgo, hermanos, no significa servirse a sí mismo. Es servicio a la gente y a Dios. Moshe se siente insultado, se siente maltratado por lo que le dijo Korah. Aún así, él no deseaba el mal para ellos. Él no ha tenido ningún provecho personal. Aquellos que buscan convertirse en líderes, bueno, por eso esta palabra puede ir para muchos, hasta para pastores, para profetas, para aquellos que quieren ser líderes o dicen que son líderes, ¿sí? Las críticas las tienen que tomar de una manera muy particular. Aquellos que buscan convertirse en líderes endosan sus innobles intenciones a otros. Las críticas dicen más de los rebeldes que del líder. Los intereses de Korah son exactamente los que critica en Moshe: poder y provecho personal. ¿Qué era lo que quería? Poder y provecho personal.
Entonces la crítica de Moshe es irónica, cuando en realidad Moshe es el más humilde de todos y no tiene motivos personales. Es el líder único, el siervo desinteresado de su gente y de su Dios. Porque ¿quién fue el que intercedió por el pueblo para que el Señor no lo destruyera? Si lo hubiese sido como Korah, imagínense lo que hubiese pasado. Qué malo a todos, vamos. Yo los voy a guiar, hacer un pueblo nuevo y yo voy a ser el líder, ¿no? ¿Hubiese sido esa la conversación? Bueno, ¿por qué lo eligió entonces a Moshe? Porque conocía su corazón. Entonces a veces el Señor pone sobre nosotros algo para que nosotros empezamos a crecer. Y si no puso lo que le puso al otro es porque no estamos preparados para recibir lo que el Señor quiere darnos. Pero tenemos que reconocer cuál es el punto de partida del proceso, ¿sí? ¿De qué? De que ser apartado. Y lo tengo que hacer con amor, con interés, y buscar esa perfección día a día, superarme, en buscar hacerlo mejor, de corazón, o sea, realmente hacerlo de corazón. Yeshua dice que hagamos las cosas, aunque tengamos, vamos a ponerlo así, malos patrones, ¿no? Que todos lo hagamos como para el Señor. Exacto. Yeshua que enseñaba, hagamos todo como para el Señor. Hacer las cosas. ¿No estaba aplicando la Torah? Sí. Bueno, es eso. Entonces, aunque, hermanos, ustedes estén solos en el lugar donde están trabajando, aquellos que trabajan en las oficinas o tienen que limpiar una casa, aunque no lo esté viendo el jefe, ustedes tienen que hacer las cosas como si los estuviese viendo. Eso es integridad, que es algo que también es una materia que nosotros tenemos que aprobar. Entonces, ya estamos en la tercera lilla. Dios le advirtió a Moshe y a Aarón: permanezcan de lado porque yo estoy preparado para destruirlos. Moshe y Aarón objetaron: uno peca y tú te enojas con todos, dice, ¿no? Porque ¿qué iba a pasar acá? Iba a venir. Vieron como los chicos, bueno, mi esposa siempre cuenta de ella, de su mamá y sus hermanos, 7 hermanos. Cuando pasaba algo nadie era, entonces cobraban todo. Porque no nos íbamos a adelantar. Claro, en el colegio, ¿quién fue? Díganme ya quién fue. Decía, bueno, ahora todos tienen amonestaciones. Todos íbamos a la casa con un cuaderno de amonestaciones. ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿Por qué tenían 3 amonestaciones? ¿Por causa de qué? De uno. ¿Es ley nueva esa? ¿Quién le aplicará esa ley? El Eterno. ¿Qué quiere enseñar el Eterno? Que debemos, que cada vez que nosotros accionamos, no es que tiramos una bombita y solamente no, hacemos un desastre. Y tenemos que tomar conciencia de ese desastre que podemos ocasionar en una casa o en una congregación. ¿Sí? Entonces, ¿no es para sanar esto? Bendito sea el Señor. Entonces dice, bueno, Dios le indica a la gente: manténgase al costado. Datán y Abiram se quedan descaradamente en sus casas con sus mujeres y sus niños, ¿no? ¿Estás aparte, amada? Sí. Perdón, hermano. Habla a la congregación y diría: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abimar. ¿Cuál era la recomendación que dio el Eterno? Dice que se aparten de los contornos de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, porque iba a pasar algo y mejor que se alejaran. Bien. Moshe, la siguiente prueba, mostrará claramente si soy enviado por Dios. Si ustedes sufren una suerte única, ¿qué cosa? Regados por la tierra. Entonces está claro que han disgustado a Dios. La tierra se abrió. ¿Querés leer esa parte, amada? Por favor. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, de derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moshe: en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y como mueren todos los hombres,
murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: díele a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Amén. Bueno, tremendo, ¿no? Una cosa es leerlo, pensarlo, imaginar cómo pasó eso. Todo lo que estaba diciendo Moshe, bueno, si yo no soy quien ustedes dicen, si yo realmente soy delante del Señor, esto va a pasar. Y si yo soy quien el Señor dice, esto otro va a pasar. Por eso no hay que desafiar al Eterno, de ningún modo, y tener sujeción, porque si el Eterno dice algo, manda a alguien para hacer algo, lo manda y lo respalda él. Moshe podía tener errores, ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién lo respaldaba? El Eterno. Y él se encargaba de hacer juicio, no hacía falta que nadie le lo señale. Él se encargaba de hacer juicio. Vaya juicio, que no entró a la tierra prometida, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión que hizo personalmente con él. Pero no lo invalida a Moshe. No lo hace que era lo que Korah decía que era, ¿no es cierto? Entonces, más adelante, el 17, el 9 al 15, dice que Dios quería destruir el pueblo. Aarón evitó esa calamidad trayendo inmediatamente el incienso, ¿no? Ubicado entre los muertos y los vivos, porque iba a pasar algo más, ¿no? Más allá de los 250. La intención de Yahweh de destruir al pueblo es un tema periódico, pero nunca sucede. Este es un tema concluyente. Una cosa es lo que el pueblo se merece, otra es lo que realmente recibe. Es posible que el hombre se merezca destrucción, pero el poder de la misericordia de Dios atenúa la severidad que nos merecemos. Porque hoy, con tanta maldad, con tanto asesinato, con tanto aborto, con tanto femicidio, con tanto violencia de género, con tanto asesinato, con tanto secuestro, con tanta corrupción, ¿por qué no baja fuego del cielo y pasa lo mismo que en Sodoma y Gomorra? Porque esa sería la pregunta. Él tiene misericordia. Porque hay piedad y misericordia y Él tiene los tiempos y hay un propósito. Es un propósito. Le da tiempo a que se arrepienta. Exacto. Hay más de 50. Bueno, por eso tenemos que procurar ser bastante lo justos que estemos clamando, ¿sí? ¿Somos justos pero somos perfectos ante el Eterno? ¿Somos infalibles? No. Lo perfecto, la palabra perfecto no es la misma que el hombre pone. El hombre dice perfecto, está bien, no. El hombre pone perfecto y hace que la gente, las chicas sean anoréxicas, que la gente se agarre ataque de depresión porque lo llevan a querer una perfección griega. Y es un espíritu eso, un espíritu inmundo. Lo perfecto del Eterno es otra cosa. Y eso debemos entender. Sanamos, sacarnos de nosotros esa perfección que queremos ser perfectos. No, yo quiero cantar como... yo quiero... El Señor te puso ahí, ¿no? Y bueno, hacerlo como para el Señor. Pero no busques qué. Esa perfección humana, esa perfección de ese espíritu greco-romano, ¿no? De ir más allá. No, eso no es. Lo que busca el amor es que sumisión, sujeción, que te derrame delante de Él, que seas obediente. Obediente. Y cuando estamos en la obediencia, muy difícilmente vamos a querer ir más allá, a hacer lo que los otros hacen como perfecto. ¿Sí? Esto yo sé que parece un trabalengua, para algunos no lo van a entender, porque necesito también más contacto con la Torah, más contacto con el corazón del Eterno, cuál es lo que el Eterno piensa.
desestructurarnos y limpiarnos como si fuese un lavaje de estómago de las costumbres de este mundo, de la forma de pensar de este mundo, y tener una mente nueva. Por eso es que debemos echar ese espíritu que está en nuestras mentes. Entonces, decíamos que el juicio de Dios, la severidad que nos merecemos, hemos visto este tema unas cuantas veces. Se evita la destrucción, entonces debemos leer hasta el final de la historia. La Torá es la historia del amor del Eterno por el pueblo, por su pueblo, ¿sí o no? Suspendiendo por amor lo que nos merecemos, ¿sí o no? Porque ¿nos merecemos qué? ¿Todo? No. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No hay nada bueno en mí, pero por gracia del Señor, por el sacrificio de Yeshua, yo soy salvo. No tengo que olvidarme de eso. No es que yo soy bueno. Yo soy bárbaro en esto y el Señor por eso me eligió. No, esa es la fantasía, es ese espíritu que te hace creer y te lleva y te arrastra al desastre. Entonces, Moshe dijo, anota el nombre de cada tribu en un palo, con el nombre de Aarón en el palo, ¿se acuerdan? El palo de Leví, el palo que brota es el elegido, lo pusieron todos en el Mizcán, el palo era de Aarón, brotó. ¿Esa que era señal de qué? Una confirmación de parte del Eterno de quién puso. Está claro cómo hablaba el Eterno. Y el Eterno es el mismo hoy y siempre. Amén. Y Él muestra a algunos. A mí no me gusta la forma que muestra a veces. ¿Vieron? ¿Por qué digo que a mí no me gusta ver esa película que yo sé que va a pasar? Y que algunos se están pasando. ¿Por qué? Porque no se someten o porque tienen malos pensamientos o porque, yo pensé que estudiar la Torá era otra cosa, pero no pensé que era tanto. No, me cuesta mucho ir, me cuesta mucho hacer esto. Bueno, ok, listo. Tenemos que reconocer que está en un proceso y todavía no puede salir de esa de esa forma, vieja forma de vivir. Y no se permite a sí mismo darle permiso al Eterno de enseñarle una nueva forma de vivir. Y bueno, solamente nos queda que orar por ellos, orar por las personas, por los que en algún momento gustaron de la Torá, estuvieron con nosotros, ya no están, y por aquellos que no conocen todavía, que quizás puedan llegar. Nuestro trabajo es ese, orar por ellos. Entonces, amados, acá para finalizar esta parte, el palo, el bastón, es un símbolo de poder en la Torá. El bastón de Moshe fue el vehículo de las plagas, ¿vieron? Que llevaba él, ¿qué le dijo el Señor? Derrotando a Paró a través del poder divino. El bastón brotado de Aarón es el símbolo de su derecho divino al poder del liderazgo religioso, ¿sí? Su poder no viene de su iniciativa, deriva de la sanción divina, del juicio divino. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer, buscar esto, porque la Torá es extemporánea, es vieja, no es válida ahora, es actual, pero necesitamos que el discernimiento espiritual, las enseñanzas de Yeshua, traer las enseñanzas de Yeshua a nuestra vida, y de esta forma, no sé, hermanos, si a ustedes les sirve esto, entender cuáles son nuestras debilidades y que la Torá, esta es la función. Vengo repitiendo porque aprendimos eso, que la Torá es mamá. ¿Quién enseña la Torá? ¿El papá o la mamá? La mamá. Entonces, el papá no hace mate y mira Netflix o mira el partido. El papá tiene que instruir a quién. Acá estamos en problemas. A la mamá. ¿Vieron que hay algo que no se está cumpliendo? Entonces, cuando ustedes vean a su alrededor, ¿por qué si vamos a hacer esto? ¿Por qué no nos prosperamos? ¿Por qué no estamos bendecidos como nosotros queremos? Fíjense cuáles son las instrucciones, cuál es lo que no estamos haciendo. Porque el mandamiento lo podemos cortar por la mitad. Bueno, estamos cumpliendo la mitad. ¿Y la otra? Y bueno, entonces el Señor dice, bueno, si querés jugar con esas leyes, bueno, yo te voy a bendecir hasta acá. Hasta que empieces a hacer ¿qué? A cumplir todo el mitzvot. Yeshua dijo, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, si dentro de ese diseño, porque algunos todavía fantasean, dicen, que la mujer tiene autoridad, no tiene autoridad, que la mujer no tiene que ser pastora, que la mujer no tiene que ser líder de nada. Bueno, no estamos en ese momento para enseñar eso, pero ¿qué es ese espíritu que habla así de boca abierta, denostando? Porque detrás de eso hay un látigo, hay una crítica, hay una intención de lastimar, de denostar, de separar. El Señor une, ellos separan. El enemigo separa, ¿no? Entonces, si el mandamiento es, si la enseñanza es que el hombre es la cabeza de la familia
y es el que tiene que aprender la Torah, y el hombre es el que le tiene que enseñar a la esposa para que la esposa enseñe a sus hijos. Bueno, la invitación es que nosotros empecemos a meditar qué está pasando en nuestro hogar. Que cada uno tome su lugar, su rol. Exacto, qué está pasando en nuestro hogar. O sea, porque eso se tiene que cumplir, pero ¿cómo? Como el Señor dice. ¿Vieron? Otra vez, Él pone orden. Ah, no, pero bueno, sos un inútil, vos déjame, yo voy a empezar a hacerlo. No, tampoco eso. El hombre tiene que tener su lugar. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice. Pero la mujer se tiene que sujetar. Pero no quiere decir que ponga la cabeza para que le pegue. No, eso no quiere decir. Quiere decir que tiene que esperar. ¿Por qué? Porque el Señor dice eso. Si no, empiecen a hablar con el Señor en oración estas cosas. Señor, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué yo tengo que...? Pero mi esposo no me enseña. ¿Y qué hay que hacer entonces? Vamos a esperar. La mujer se... Claro, yo venía de una familia matriarcal y yo pensaba que todo lo que yo decía era así. Que él no sabía, no era que no sabía, sino que tenía que ser como yo decía. Hasta que me di cuenta ¿Quién de es que... él? Vos. Ah. Hasta que me di cuenta que yo no estaba en ese orden de que él tiene que estar arriba de mí, digamos. Usted daba la orden. Claro, yo me tenía que sujetar a él. Y bueno, y ahí comenzó mi lucha, porque era una lucha de venir, de ser de determinada forma, tenía que tratar de revertir. Claro. Entonces comencé yo a escucharlo más, a dejarle que él tome decisiones y esto y aquello, y ya hoy por hoy, bueno, la cabeza realmente ocupa él el lugar. Yo estoy siempre atrás de él para lo que sea, para apoyarlo, Claro. pero se acomodó eso, que tenía yo un problema grave. Porque el Señor hizo mira dónde llegamos, a la mujer con un propósito, para que se enfrente al hombre. Pero no enfrentar no quiere decir pelear. Enfrentar es que para que tenga enfrente a quien tenga la otra parte. O sea, no es el tema, por eso no me explayo suficiente. Pero lo importante es cuál es el diseño divino. Y si yo digo y leo, ese es el diseño, ese es el orden, ¿qué tengo que hacer? A pesar de que no lo entienda, a pesar de que para mí sea todavía un misterio, esto puede pensarlo cualquier hombre, ¿no? O alguna mujer, para la mujer les encanta tener las riendas, les encanta someter al hombre. Bueno, lo tiene que meditar y pensar con el Señor, pero la instrucción dice clarito, ¿cuál es el orden? Es una catarata, entonces si yo empiezo a torcer lo que dice el Señor, ¿no será que estoy transgrediendo? O entonces no va a venir lo otro que está prometiendo si hacemos esto. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces esta palabra, esto que meditamos en este momento, nuevamente es para sanar nuestras debilidades, nuestras inmundicias que nos alejan del Señor, lo que evita que nosotros sigamos creciendo o crezcamos como una plantita debe crecer, ¿sí? Porque entonces nos quedamos como un bonsai, un bonsai espiritual, no crecemos más, de ahí no pasamos más. ¿Por qué? Porque nosotros mismos determinamos hasta acá, con nuestras acciones o nuestras decisiones, no crecemos. Y la enseñanza es lo de Korach, no denostando a Korach, sino entendiendo que un hombre que el Señor le apartó para hacer Kadoshim, ¿no? Porque le habrá visto algo bueno, ¿sí o no? Sí. El Eterno que agarró a la marcha, pasó uno por la vereda y dijo, vení a entrar que quiero que hagas esto. No. ¿De qué nos está enseñando? Si él apartó a este hombre y ese hombre tuvo ese pensamiento, ¿por qué no voy a dudar que yo puedo tener el mismo pensamiento? Y que arrastró a tanto. Y que arrastró. O sea, nosotros cuando tenemos este tipo de cosas no sanadas, arrastramos a nuestra familia y podemos arrastrar toda una congregación. ¿Sí? Y donde pisemos nosotros no crece más el pasto. Y andamos, ay, soy hebreo, soy mesiánico. No. Primero sé sanado y después vemos que sos. ¿No? Baruch Hashem, bendito es el Señor. Shabbat Shalom. Gracias, amados. Que el Eterno bendiga, sí, y esta palabra para que la atesoren en su corazón. Mañana, si el Eterno lo permite, estamos a partir de las 10 con cerrando también la enseñanza del Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Gracias. Y aquellos que quieren mandar sus ofrendas para que su vida sea bendecida, las ofrendas de Shabbat, no duden en hacerlo, ¿sí?
Aquel que tiene el deseo, hágalo porque es cosa buena. El Señor ama al dador alegre. Y toda la palabra dice, Gálatas 6:6, que todo aquel que recibe instrucción, ¿sí?, debe honrar con sus bienes a aquel que le enseña la Torá, que enseña la Escritura, porque usted está recibiendo algo de parte del cielo. Y la ley del Eterno, ¿sí?, lo que el Eterno determina son esas cosas. Así que también para aquellos que tienen un corazón amoroso y quieren ayudarnos a sostener este ministerio, la casa de oración para papá, esto que por lo cual ustedes pueden comunicarse, tener internet, tener algo, cámaras, lo que sea, todo viene de ¿qué? ¿De dónde? De los corazones generosos. Y mientras tanto, nosotros hacemos lo que podemos con lo que el Señor nos da. Pero si usted no cumple con el Eterno. Amén. Shabbat shalom para todos. Chao, chao. Un aplauso para el Señor.